Ahora sí. Bueno, muchachos, en la clase pasada habíamos visto notas de figuración melódica, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda respecto del tema que vimos la semana pasada? El miércoles pasado, perdón. Profe, yo solamente una, y es porque no me quedó muy claro sobre las notas de paso dobles. No te quedó claro la nota de paso doble. Bien. Entonces voy a ir ahí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo algo parecido, pues sí, acerca de las notas dobles, si es por salto, pues se puede por salto, pero también iba a preguntar si vos enviaste de pronto esa plantillita que nos mostraste en la clase. Ah, no, esa se me olvidó enviarla. Ah, ok. Sí, eso sí lo siento. Se me olvidó enviarla. Ya se la envío ahorita, listo. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo no pude estar en la clase. Ah, y entonces se desatrasó. Estoy desatrasando. En este momento no es momento para desatrasarse, John. Faltaste No, una cosa profe, muy pero yo sé importante. que voy a buscar los documentos para poder estudiar bien. Bueno, es el capítulo que deberíamos ver es el capítulo 6 de este texto, ¿cierto? Que se llama el del libro de Harmony in Context de Franco Lee. Ese es el capítulo 5.4. Voy ahí, yo la expliqué, no la expliqué de este libro el otro día, pero ahora sí ya vamos al texto para que ustedes tengan. Listo, entonces aquí cada una de las figuritas de figuración melódica, cada una de las notas de figuración melódica están especificadas. ¿Ustedes cómo les va con el inglés? Si pongo que bien, a todos, ¿no? Un momentico que se me prendió. No, John, Johan, John, Alejandro, Juan David, Juan Pablo, Pero Arnold. pero Por favor, prendan la cámara, muchachos. Veámonos las caras. Por aquí tenemos la nota de paso que hablamos de ella, la nota vecina, también hablamos de ella, neighbor group o bordaduras o notas vecinas dobles, ¿cierto? La anticipación, también la teníamos claro, notas vecinas incompletas, que la apoyatura también. Bueno, y vamos para las suspensiones. En cuanto a la nota de paso, ¿cierto? Aquí voy a ir a la nota de paso, ¿cierto? Es posible uno encontrar notas dobles de paso. Pero aquí no está en este texto exactamente. Voy a poner esto grande. Aquí exactamente en este texto. Ah, sí, cierto, por ejemplo. Em, Justo en este punto, muchachos, dice, las notas de paso pueden ocurrir simultáneamente en dos voces, ¿cierto? Como sucede en el ejemplo, en el compás 3 tiempo uno, vemos una nota de paso. Ah, pero en la antología. Y aquí se refiere a otra nota de paso, le está diciendo nota de paso doble a otro fenómeno. No, voy con mi partitura mejor para que ustedes me entiendan, vea. La nota de paso doble, ¿quién me hizo la pregunta? Johan. Johan. Hello. Es cuando hay dos notas sobre parte débil del tiempo, ¿cierto? Que conectan dos notas del acorde, ¿cierto? Por ejemplo, em,
por ejemplo, que tú vayas de sol, ¿cierto? Y tengas este acorde aquí, ¿cierto? Do, mi, o más bien do, mi, sol, ¿cierto? Y aquí vayas a cambiar, por decir algo, de posición de este acorde, ¿cierto? Entonces tenemos que perfectamente podría suceder lo siguiente, que la voz superior haga estas dos noticas, la y si, ¿cierto? Entonces las dos notas van por paso, como tú puedes ver, es decir, digamos esto es un tresillo, digamos que es así, bueno, esto iría aquí abajo, ¿cierto? Eso es un tresillo. Entonces, tú estarías conectando este intervalo de cuarta que hay entre este sol y entre este do, ¿cierto? Con dos notas que no son del acorde, ¿cierto? Y van cada una por grado conjunto y resuelven por grado conjunto en la misma dirección, ¿cierto? De sol a la, de la a si, de si a do. A estas dos es a las que yo le conozco como notas dobles de paso. O sea, hay dos notas de paso ahí, ¿cierto? ¿No? Porque normalmente conocemos la nota de paso como una sola, ¿cierto? Por ejemplo, que yo haga esta entre mi y sol, acá, y ponga el fa, aquí como una corchadita, ¿cierto? Entonces la nota de paso es esa que me llena ese espacio de tercera entre mi y sol, entre dos notas del acorde, ¿cierto? Ahora, como aquí hay un espacio de cuarta, ¿cierto? Y estas dos notas no son del acorde, ¿cierto? Y estas dos notas no son del acorde, por lo tanto yo tengo dos notas de paso. Porque no tendría otra forma de justificarla, o sea, no habría otra nota de figuración melódica por la cual yo justifique la existencia de estas dos noticas juntas. ¿Listo? ¿Listo, Juan Pablo? Juan Pablo fue el que me preguntó, ¿cierto? No, pero soy yo, Johan. Ah, Johan. ¿Me entiende, Johan? Sí, señor. Muchas gracias. Roy, también tenía una pregunta con ese Johan, ejemplo. pero al menos cuando me vayas a hablar, prende la cámara. Yo sé que si no la quieres prender, Qué pena, es que al estoy menos desayunando. cuando me hables, pues, como por respeto a los compañeros, al profe, Sí, está bien. mínimamente. Pues si no pues yo pienso que es un asunto de mera educación que todos cuando estemos aquí nos veamos a las caras y, ¿cierto? Y nos sintamos como humanos y prendamos la cámara, pero si no, al menos pues cuando hable. Sí, Johan. Sí, es con respecto a la voz de la soprano y la contralto del siguiente bloque. Están como en la misma línea, por así decirlo. Eso sí se puede, pues ya no, eso no sería overlap. No. El overlapping, mejor dicho, esta que es la contralto, ¿cierto? Esta que es la contralto, tiene como límite la nota que dejó la voz superior en el tiempo anterior. O sea, esto es lo máximo que puede llegar. Overlapping es si yo hago esto, por ejemplo. Ya. Ahí sí me estoy pasando de la línea la nota que dejó la voz superior en el tiempo anterior. Pero Ahora no, sí. ahí no hay overlapping. Listo. Gracias. Listo. Bueno, así ya está esto. Permítame abrir este. Aquí está. No, compartir no. Abrir con. Aquí. Entonces, aquí vamos a ver las notas de figuración melódica que nos faltaban, de las que les había hablado, que son las suspensiones, ¿cierto? ¿Alguien tiene idea de qué es una suspensión? Bueno, justo llegué a donde era. ¿Alguien me puede decir? Yo sé qué es una suspensión. No, ni idea, ninguno. No, Eh, la verdad. aquí en las suspensiones, en las suspensiones es donde nosotros mejor podemos ver cuál es la naturaleza o podemos ver de mejor manera o necesitamos tener más conciencia de los tres puntos
de las notas de figuración melódica, es decir, la preparación, la suspensión misma, o sea, la ejecución del adorno y luego la resolución. Esto es supremamente importante. Entonces, miremos este ejemplito de acá, ¿cierto? Aquí tenemos re, la, fa, re, ¿cierto? Esto es primero, voy a escribir acá, primero, luego tengo la, mi, do, esto es quinto, ¿cierto? Y esto es primero. Voy a tocar al piano este ejemplo solamente, ¿cierto? Solamente ese ejemplo. Aquí no hay ninguna nota de figuración melódica hasta ahora, ¿cierto? Voy a tocar al piano ese ejemplo, obviamente para tener una referencia auditiva de cómo suena esto. ¿Cierto? Vamos aquí. Excúsenme, que esto está... Ah, bueno, yo puedo poner esto para que suene mejor. Esto que no quede torcido. Ah, bueno, y la partitura es importante. Entonces tengo re mayor, ¿están escuchando bien? Sí, señor. Tengo re mayor, quinto, la mayor y re mayor. Eso es. Ahora, una suspensión es cuando una nota, acuérdense que es cuando una nota de un acorde se queda suspendida, suena con el siguiente acorde y luego resuelve. Por eso necesitamos 3 puntos. Necesitamos 1, 2 y aquí el tercer punto donde resolvería esa nota. Entonces el primer punto es la preparación. Yo voy a dejar suspendida, digamos, esta nota, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto exactamente, ¿cierto? Entonces, este es el mismo ejercicio ahora que tengo. Esta nota, aquí en este punto, oficia como preparación, es decir, la suspensión tiene que estar sonando en una voz, en una voz y siendo parte del acorde. Como ven ustedes acá, este re es parte del acorde, es la fundamental de re mayor, ¿cierto? Ahora, esa nota se queda suspendida mediante una ligadura o puede ser incluso mediante un puntillo, que aquí está con una ligadura. Aquí es donde se ejecuta la suspensión, está sonando esa suspensión. Y luego esta suspensión resuelve a la nota del acorde, o sea, es decir, de este acorde, el acorde que se forma acá, que es la. Entonces, sin suspensión, acuérdense que eso era así. Y con suspensión es así. Ahora voy a volver a tocar el re, lo voy a hacer sin ligadura para que lo escuchen mejor. Eso es todo la suspensión. Entonces acuérdense, tiene que haber dos acordes, ¿cierto? Esta nota tiene que ser parte del acorde anterior, ¿cierto? Y tiene que venir suspendida en la misma voz, obviamente, o sea, tiene que venir sonando en la misma voz. Forma una disonancia, es decir, una nota de figuración melódica forma una disonancia con este acorde, con alguna de las notas de este acorde, por ejemplo. Aquí suena mi, fa, sol, la, si, do, re. Entre la y re hay una cuarta, por lo tanto, o entre mi y re hay una séptima, ¿cierto? O sea, hay una disonancia con las notas de este acorde, ¿cierto? Y luego resuelve a la nota que sí pertenece a este acorde. Esta es la fundamental, esta es la tercera y esta es la quinta. Entonces esta nota sí pertenece al acorde, por lo tanto es la resolución. Es decir, la nota real o nota del acorde es esta. La nota que no es del acorde, que es suspensión, es esta. Y a esta suspensión en este caso le vamos a llamar suspensión 4-3. ¿Por qué vamos a llamarla suspensión 4-3? Porque de la re, del bajo del acorde, no de la fundamental, sino del bajo del acorde, a la nota que hace la suspensión hay una cuarta, ¿cierto? Un intervalo de cuarta. Y luego, de ese mismo bajo, a la resolución de la nota de figuración melódica hay una tercera. Entonces es la suspensión 4-3, una cuarta que va a una tercera. ¿Van conmigo hasta ahí?
Sí, señor. Bien. Entonces, esa es básicamente toda el alma o toda la lógica de las suspensiones. Hay varios tipos de suspensiones. ¿En qué cambia eso? ¿O qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es simplemente la, el intervalo que se forma entre la suspensión y la resolución. Ejemplo, ¿cierto? La suspensión no solamente tiene que hacerse, o la suspensión no solamente se puede dar entre bajo y soprano, se puede dar entre bajo y cualquier otra voz, ¿cierto? Miren este ejemplo. Aquí vemos, esto también es primero, ¿no? Esto es cuarto, está muy claro. ¿Cómo sé que es cuarto? Porque tengo sol, si y re, es decir, fundamental, tercera y quinta. Ahí están los tres factores del acorde. Ahora, fíjense que por eso digo yo que el nombre de la suspensión, ¿de dónde viene? De el intervalo que se forma entre el bajo y la suspensión. Porque fíjense que está la fundamental del acorde, ¿cierto? Está la fundamental del cuarto. Entonces tengo que el la, que es nota del acorde aquí en este acorde, es la que es la quinta del acorde, ¿cierto? Se va a quedar suspendido mediante esta ligadura, va a sonar junto con este acorde completo, va a formar un intervalo de séptima con el bajo que resuelve a un intervalo de sexta. Por eso yo a esta suspensión le llamo suspensión 7-6. ¿Listo? ¿Sí? Me perdí ahí, profe. Cuando dijiste que resuelve el intervalo de sexta, no sería tercera. Pues, No, decía sol, no, perdón, cuenta. perdón. Mira. Sí, sí, Si, sí. do, re, Estaba mi, fa, pensando sol, sol. sí. Ah, Sí, 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 claro, ya. no puedes contar, los intervalos se cuentan de abajo para arriba, pilas, Ya, ok, listo. ¿no? Si haces sol, la, si, pues obvio te va a dar tercera. Siempre de abajo hacia arriba. Esta es una suspensión bastante común, la suspensión 9-8, ¿cierto? Y es muy particular, porque, ojo, porque hay una, ¿cómo les dijera? Una regla de oro en las suspensiones que tiene una excepción, como todo en la vida que tiene excepciones, y es que la nota de resolución, aquí voy a poner una cosa, esta es la preparación, esta es la suspensión y esta es la resolución, ¿cierto? La nota de resolución de la suspensión no puede sonar simultáneamente con la suspensión. ¿Cómo así? Es decir, este sol de acá no podría estar en otra voz, por decir acá en la soprano, ¿no? O sea, uno no puede anticipar, ¿cierto? Es decir, la nota de resolución de la suspensión no puede sonar exactamente cuando está sonando la suspensión. O sea, la nota de resolución siempre debe sonar después. Es decir, que este sol no puede estar, por ejemplo, en la soprano acá en este lugar, ¿cierto? O lo mismo, este do sostenido acá no podría estar en otra voz, por decir algo acá, en el tenor, ¿cierto? Porque se daña esa disonancia que requiere la suspensión. Eso es todo excepto en esta, ¿cierto? ¿Y por qué excepto en esta? Porque fíjense, tengo esto es quinto 6, que va para primero, ¿cierto? Y de este acorde voy a dejar tenido el mi, es decir, la quinta. La quinta. Hay una sección de esta vaina que por alguna extraña razón no me deja escribir. Justo un puntico. Y siempre le atino. Vean. Qué curioso. En fin. Hay este mi, que es la quinta del acorde, lo voy a dejar tenido.
lo va a dejar tenido, ¿cierto? Y forma una disonancia con quién. Es una suspensión 9/8. O incluso pues habrían que diga quién es 2/1, ¿cierto? Pero es más entendible el intervalo de novena hacia octava, ¿cierto? De re a mi hay una novena que resuelve a una octava, ¿cierto? Pues naturalmente si resuelve una octava, esta nota está sonando acá. En el único caso donde la nota de resolución que es esta es la preparación, esta es la suspensión y esta es la resolución. En el único caso donde la nota de resolución está sonando simultáneamente, o sea, a la vez que la suspensión, es en la suspensión 9/8. Entonces fíjense que llevamos tres tipos de suspensiones. Llevamos el primer ejemplo que era suspensiones. Llevamos suspensión 4/3, ¿cierto? Llevamos suspensión 7/6 y llevamos suspensión 9/8. Todas son exactamente iguales, o sea, todas funcionan igual, ¿cierto? Ahora, parece que yo tengo o pues veo la necesidad, sí, de nombrar cada una, especificar cada una, ¿cierto? Hay una suspensión también, y es particular porque es, por ejemplo, yo puedo poner suspensión en cualquier voz, que la suspensión se dé en la soprano, que la suspensión se dé en el bajo, que la suspensión se dé en el tenor, que la suspensión se dé en la contralto. La del bajo puede parecer extraña, pero no, funciona exactamente igual. Ahora, por ejemplo, tengo re, fa, la, re, esto es primero y esto es quinto. ¿Yo cómo sé que es quinto? Porque sumo esta que es la nota del acorde, esta que es la nota del acorde y esta que es la nota del acorde, la do, mi. Esto es un quinto. Y aquí voy a dejar pegado el bajo. Es decir, voy a dejar suspendido el bajo. Esta es la preparación, esta es la suspensión y esta es la resolución. ¿Ok? Cuando se da la suspensión, se me forma un intervalo de segunda con cualquier voz. Aquí, pues, casualmente es con el tenor, ¿cierto? Pero el intervalo de segunda se me forma también, por ejemplo, miren, en este caso también está con la soprano. De re a mi hay una segunda. Entonces yo le digo a esta suspensión que tiene un intervalo de segunda que se convierte en que cuando resuelve. Entonces de do a mi hay una tercera. Entonces por eso es una suspensión 2/3. O también se puede ver pues con la soprano si se quiere. De do a mi. Entonces la suspensión, resumen, la suspensión 2/3 entonces es aquella suspensión que se da en el bajo. Es decir, que el bajo es la nota que se queda suspendida. ¿De acuerdo? Entonces aquí en nuestro sumario llevamos otra suspensión. 9/8 también hay 2/3. Suspensión 6/5. Profe, permiso. Devuélvela por favor a ver exactamente ese ejemplo. Yo le tomo pantallazo. Gracias. Dime. Listo ya. Ah, no me ibas a preguntar nada. No, no, le quería tomar pantallazo para pues, en el ejemplo. Yo sí quería preguntar aquí algo, qué pena. Yo no podría nombrar esa suspensión como 9/3, pues como tomando el ejemplo del bajo con la soprano, que es una novena, y el bajo resuelve Sí, sí, con... pero a ver, sería entonces 9/10, Ah, bueno, sí, ¿cierto? Pero pues no tendría la décima. mucho sentido. Ok, O sea, porque es más lógico 2/3. O sea, sí puedes decir 9/10, pero una novena y una décima es una segunda y una tercera, ¿cierto? Compuestas. Una novena es una segunda compuesta, una tercera es una décima. Una décima es una tercera, más bien, una décima es una tercera compuesta, exacto, sí. ok. Entonces, pues, sí lo puedes hacer, claro, pero, pues, ¿no? Más enredado. Pues sí, te estás poniéndole una decena de más, ¿cierto? Sin necesidad. Andrés, si quieres, esto yo se lo subí en el Teams, ¿cierto? Ustedes cuando entran a Teams, me voy a abrir aquí la aplicación. Ah, pero espérense a ver si esto me deja proyectar esta pantalla. Sí, miren, aquí ya están viendo ahí mi otra pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces ven aquí, ustedes entran al grupo que se llama estructura, ¿cierto?
Pero esto le debería cambiar el nombre yo y me falta una cosa. Profe, a mí no me dejó ingresar al Teams. Pero es que si te tienes que saber la clave y bueno. Sí, no me dejó entrar con el usuario del correo de la U. Bueno, ya solucionamos eso. Entonces aquí en Teams, aquí hay una pestañita arriba que dice archivos. Y yo en archivos les subí a ustedes toda una carpeta que incluso la pueden descargar a su computador. Y aquí hay una cantidad enorme de textos, ¿cierto? Este es el libro que estoy usando que está en esta segunda carpeta que se llama Francolía, que ustedes lo pueden abrir perfectamente, pues. Ojalá lo descarguen para que no se demoren siempre una eternidad abriéndolo, ¿no? Pero eso es, aquí está el mismo texto. Ven. Ahora, ¿cuál es tu Miguel Ángel, cierto? Sí, profe. Es probable que hay unos estudiantes que no tienen acceso a esto porque no tienen, o tienen algún bloqueo del usuario por la página o alguna cosa. ¿Cuál es tu correo, Miguel Ángel? Mangel Mangel. punto Gutiérrez 1. Mira, tú sí estás. Y mira lo que me aparece Sí, aquí. pero yo no sé por qué no me está dejando ingresar. Un miembro ya existe en este equipo, es decir, usted ya está ahí. Entonces ahí Pero sí, no me deja entrar. ahí sí tienes que entonces refinar tus habilidades en la manipulación del computador y todo eso, porque ya qué más hago yo. O si no, es que si entro con el correo normal, me puede servir. No, tienes que ser con el correo de la universidad. Ok, Y tienes que, gracias. en esta aplicación, ¿cierto? Cuando descargas Steam en tu computador, en tu tableta o en tu celular, tienes que loguearte acá. Aquí loguearte, mira, aquí arriba o en tu tiene que aparecer tu correo. Jorge, en este caso es jorge.gomezb@udea.edu.co. Tú tienes que loguearte en la aplicación con tu nombre de usuario y contraseña de la universidad. Sí, pero me dice como que usuario inválido. Entonces tienes que ir a donde Liliana Parra Sistemas a que te solucione el problemita. Listo, profe. Listo. Arnold tenía la mano levantada. Profe, sí, a mí también pues, me pasa lo mismo. Yo ingresé, me aparece la carpeta, pero me dice que no, pues, ¿Y que por dónde no estás puedo ingresando? abrir ¿Por el computador? por el Teams, ¿Por por el el celular y por el computador, por ambas. No, sí, tienes que ir entonces donde, ¿sabes? Liliana Parra está en el bloque 25. O Listo. escribirle un correo, liliana.parra@udea.edu.co. Espérate a ver si es ese. Voy a mirar aquí el correo de Liliana Parra porque que ella cada rato escribe. Yo miro aquí. Sí, no es Liliana Parra. Sí, el correo es, aquí lo voy a copiar. Liliana.parra, exacto. Ella soluciona sus problemas. Listo, profe, gracias. Aquí les pongo el correo, el texto. Bueno, continúo con esto. Listo, voy con otro tipo de suspensión, es la suspensión 6.5. Esta suspensión, ¿cierto? Particularmente, miren que todas las suspensiones tienen un intervalo disonante, ¿cierto? Es decir, una novena o una segunda que va a una cuarta, cuando la cuarta se da con el bajo disonante, una séptima, una novena o una segunda, ¿cierto? En la suspensión 6.5, pues sabemos que el 6 o la sexta es una suspensión, es un intervalo consonante y la quinta también, ¿cierto? Y se puede confundir incluso con acordes diferentes. Aquí tengo primero, ¿cierto? Y aquí tengo quinto. Y ese quinto es quinto que tengo fundamental, tercera y quinta. Ese quinto se da por la aparición de sus tres factores, fundamental, tercera y quinta. Y voy a dejar el fa, ¿cierto? Lo voy a dejar tenido, es decir, esta es la preparación, se ejecuta acá la suspensión y esta es la resolución. Y entre la y fa
me queda un intervalo de sexta, que cuando la suspensión resuelve, se vuelve un intervalo de quinta. Ahora, analiza acá y dice fa, la, do. Pues es que eso también es tercero 6, ¿cierto? Sí, básicamente sí. El asunto es que hay una jerarquía ahí en las funciones armónicas, ¿cierto? Y el quinto es más poderoso armónicamente hablando o jerárquicamente hablando que el tercero, por lo tanto es una dominante que tiene una suspensión. Noten pues el detalle que debemos tener en cuenta en, en este tipo de notas de figuración melódica, ¿cierto? Y es que la situación métrica es fuerte, ¿cierto? Entonces, y aunque va sobre tiempo fuerte, normalmente esa suspensión pues viene sonando, ¿cierto? Y normalmente no se ataca porque viene con una ligadura. La suspensión también puede darse sin la ligadura, ¿cierto? A lo que yo llamo simplemente suspensión sin ligadura. Entonces ahí ataca el tiempo fuerte. Aquí suena en el tiempo fuerte la suspensión, pero resulta que la nota no se ataca ahí, ¿cierto? Esa puede ser un tipo de suspensión. O si yo le suprimo la ligadura, pues también pasa que la nota se ataca. Entonces es un poquito más fuerte su aparición. En el cuadrito que yo había hecho, tengo... ¿Esto qué fue? Ya. Tengo eso. Que la suspensión, ¿cierto? Tengo. La suspensión se da acuérdense que esta es tomada por, dejada por y situación métrica. Entonces tengo que la suspensión se da sobre. Se prepara ¿cómo? Repitiendo la nota. Es decir, se repite la nota en la misma voz que la está preparando. ¿Cómo resuelve siempre? Por grado conjunto descendente. O sea, hacia abajo. Y la situación métrica es fuerte, ¿cierto? Ahora, con ligadura o sin ligadura. Si tiene ligadura, simplemente suspensión. Y si no tiene ligadura, también es suspensión, pero suspensión sin ligadura, ¿cierto? Y la otra, cuando se da el caso en que tiene los mismos componentes de la suspensión, pero por grado conjunto ascendente, a esto normalmente se le llama retardo. ¿Cierto? Miren que abajo hay un asterisco en estos dos punticos y dice la suspensión en el texto de Francolí puede ir, se entiende cuando la suspensión va ligada o no a la preparación, ¿cierto? Y hay una acepción para el texto de Piston que dice cuando el retardo o suspensión no está ligado a la preparación, es decir, que la nota ataca nuevamente la parte fuerte del tiempo, se conoce como apoyatura preparada. Ok. Entonces, eso es básicamente los componentes de la suspensión. Volvamos a las últimas. Aquí y ya. Aquí estoy. Listo. Ya la suspensión 6.5. Hay varias cosas con las suspensiones. Bueno, en el texto ustedes pueden, está esto definido por los tipos, suspensión 4.3, suspensión 7.6, 9.8, 2.3, ¿cierto? De las que ya habíamos hablado. Pero pueden suceder otras cosas con la suspensión, por ejemplo. Es decir, que la suspensión esté adornada de alguna manera o esté embellecida de alguna manera, ¿cierto? Las suspensiones a menudo embellecidas se embellecen con algún tipo de notas de notas de figuración melódica. Esta sigla NST significa non-chordal tones, ¿cierto? Tones, y se refiere a las notas de figuración melódica.
Por ejemplo, pongo aquí, ¿cierto? Si aquí hay una anticipación, tengo la misma suspensión, que esta es una suspensión 4-3. ¿Por qué 4-3? Porque entre la y re hay una cuarta y entre la y do, que es la resolución, hay una tercera, ¿cierto? Y aquí simplemente anticipó la resolución de la suspensión, ¿cierto? Es bastante sencillo entender este. Ahora, entendiendo que esto de acá iría aquí abajo, ¿cierto? Que es lo mismo, le dio pereza escribirlo. No sé por qué. Fíjense, aquí tengo la preparación, la suspensión y aquí está la resolución. Justo esta. Es la resolución. Ahora, antes de eso tengo una nota de figuración melódica que se interpone entre la suspensión y la resolución, ¿cierto? En este caso es lo que él dice, es lo que él dice apoyatura, ¿cierto? Me parece que está un poquito equivocada el término apoyatura, más bien sería como una bordadura incompleta de la resolución, ¿cierto? Porque fíjense que no está sobre parte fuerte del tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la suspensión sigue siendo esta, la resolución sigue siendo esta. Esto es simplemente una suspensión que está embellecida por medio de otra nota de figuración melódica. ¿Cuál? Esta, que en este caso es una, digamos que es una bordadura incompleta. Aquí se cifra, digamos, bordadura incompleta o IN, que significa Incomplete Neighbor Note. Y lo mismo sucede acá, ¿cierto? Mira que aquí no le dice, aquí se le dice escapatoria o ET también se refiere a escapatoria o escapada o a la misma bordadura incompleta, ¿cierto? Tengo la suspensión, perdón, la preparación, la suspensión y la resolución. Y esta es una nota que se interpone entre la suspensión y la resolución, que embellece a esa suspensión. Ahorita lo vamos a tocar todas, ¿cierto? Aquí tengo una anticipación de la resolución de la suspensión y una nota vecina, es decir, una bordadura entre esas dos, o sea, está doblemente embellecida. Y lo mismo sucede acá, que tengo preparación, suspensión y resolución, y antes de eso tengo una nota vecina que se le pone a la suspensión, re mi re, que resuelve al do. Voy a tocar este ejemplito con todos los ejemplos de las diferentes formas de poner una nota vecina, una suspensión embellecida, ¿cierto? Entonces tenemos que yo tengo que cargar con este micrófono para arriba y para abajo para que se oiga medianamente. Este ejemplito sin suspensión. Sin suspensión sería así. Perdón. Estoy tocando sin ninguna suspensión. Con la suspensión sin embellecimiento, es decir, sin la anticipación que hay ahí. Voy a atacar nuevamente la suspensión para que suene mejor. Ahora voy a tocar la suspensión embellecida mediante esa anticipación. No tiene ninguna ciencia. Ahora, mediante el uso de esta bordadura incompleta. Eso es todo. Otra vez. Ahora con la bordadura incompleta superior. Ahora con la anticipación de la suspensión y la bordadura incompleta de esa anticipación. Eso es todo.
Y ahora simplemente con la bordadora superior. De nuevo este. ¿Van todos conmigo? ¿Alguna pregunta? Todo bien. No. Bueno. También puede suceder, perdón, muchachos, también puede suceder que también puede suceder que cuando llegue el momento de la resolución de la suspensión haya un cambio en el bajo e incluso que cambie el acorde, que cambie la armonía, ¿cierto? Porque la suspensión no deja de ser suspensión porque hay un cambio de bajo en el momento que resuelva la misma. Por ejemplo, aquí tengo la misma suspensión con la que hemos venido estudiando, ¿cierto? Esa suspensión 4-3, entonces digo, entre re y mi, ¿cierto? Hay una novena, suspensión 9-6, perdón, y entre re y re hay una octava, entonces esta es una suspensión que normalmente sería suspensión 9-8. Sin embargo, en este punto, ¿cierto? Donde aparece la resolución de la suspensión, ya, acuérdense, preparación, suspensión y resolución. En este punto donde aparece la resolución de la suspensión, justo ahí, simultáneamente hay un cambio en el bajo. Entonces el acorde va a cambiar de posición. Ahí yo, para nombrar esa suspensión, lo que tengo que hacer es fijarme en el intervalo que se da entre el bajo y la resolución de la suspensión, que es lo que hace aquí precisamente. Entonces, de re a mi hay una novena y de fa a re, ¿cierto? Hay una sexta, fa, sol, la, si, do, re. Entonces hay una sexta. Por eso esto es una suspensión 9-6. Entonces esto es una suspensión con cambio de bajo. Por ejemplo, en esta siguiente. Esta es una suspensión que normalmente sería suspensión 7-6, ¿cierto? Si tengo un 7, la suspensión normalmente sería suspensión 7-6. Claro, porque fíjense que de si a la hay una séptima y de si a sol, si, do, re, mi, fa, sol, hay una sexta. Entonces sería una suspensión 7-6. Sin embargo, aquí hubo un cambio de posición del bajo cuando sucede la resolución. Entonces esta es la preparación, esta es la suspensión y esta es la resolución, ¿cierto? Esta resuelve aquí. Entonces fíjense que cumple todos los criterios, porque está preparada en una voz, porque aquí suena sobre tiempo fuerte y porque resuelve bajando, ¿cierto? Sin embargo, aquí justo cuando esa suspensión resuelve, ¿qué pasa? El bajo cambia de posición. Entonces va hacia un mi. Y claro, esto era un acorde que tenía bajo si y pasó a ser un acorde que tenía un bajo mi. Claro, entonces yo la suspensión la voy a nombrar teniendo en cuenta este intervalo y luego teniendo en cuenta este intervalo. Entonces, suspensión 7 se refiere al intervalo que hay entre el bajo y la voz que hace la suspensión, y el 3 se refiere al intervalo que hay entre el bajo y la voz donde resuelve la suspensión, que sería la misma en donde se hizo la suspensión, ¿cierto? ¿Está claro? Vamos. Bien. Sí. Otro ejemplo, suspensión 4-6. Claro, una suspensión que normalmente sería la suspensión 4-3, porque ahí está la preparación, esta es la suspensión y esta es la resolución, ¿cierto? De la a re, yo cuento con juicio, sería la, si, do, re, una cuarta que resuelve a la, si, do, una tercera. Entonces sería una suspensión 4-3, que cambia completamente cuando el bajo cambia de posición. Entonces yo ya no miro 4-3, sino que miro 4 y luego el intervalo que hay. Primero
Este 4 se refiere al intervalo que hay entre el bajo y la voz que hace la suspensión, y este 3 se refiere, y este 6 se refiere a el intervalo que hay entre el bajo y la resolución, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces 4, 6. Suspensión 4, 6. Aquí también puede pasar que no cambie solamente, miren que esta es particular, porque esta es la suspensión. La única suspensión que se da, que uno la puede hacer en el bajo, es la suspensión 2, 3. ¿Sí o qué? Ahora, la voz que hizo la resolución de la suspensión se mantuvo, porque esta es la preparación, la suspensión y la resolución. Ahora, la voz que hace la disonancia de segunda con el bajo cambió y fue a otro lugar, ¿cierto? El bajo siguió el movimiento, preparación, suspensión, resolución y bajó, normal, ¿cierto? Ahora, la voz que estaba haciendo el intervalo de segunda, que luego se debía convertir en tercera, es decir, este mi se debió haber quedado acá, o pudo haberse quedado acá más bien, ¿cierto? Para que esta suspensión en efecto no fuera 2-6 sino 2-3, pues esta voz resulta que también cambió, el acorde se redistribuyó, por lo tanto entonces yo miro el intervalo que se me da acá entre la suspensión y la voz que hace la disonancia, una segunda, y el intervalo que hace entre esta que es la resolución y esa misma voz que me hizo la disonancia con el bajo o con la suspensión. Entonces 2, 6, porque de do a la hay una sexta. Entonces, suspensiones esos son suspensiones con cambio de bajo. Vuelve a preguntar. No hay problema, todo está bien. Hasta ahí, ok. ¿Qué más fenómenos se nos pueden dar con las suspensiones? Hay un recurso muy bonito, hay un recurso muy bacano que se puede usar encadenando suspensiones en la misma voz. O sea, que poniendo una suspensión en una voz y que la resolución de la suspensión sea la preparación de la siguiente y así sucesivamente, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo muy bacano, ¿cierto? Entonces, analicemos esto armónicamente con rapidez. Mi, si, mi, sol, esto es mi menor, listo. Digamos que esto está en mi menor, aunque no esté en la armadura. A ver si está en mi menor. Mi, sol, si, mi, sí, parece que sí. O parece que está en... no. Parece que está en la menor y llega aquí a una dominante. Pero esperemos a ver. Digamos que nombrémoslo por acorde para no complicarnos, ¿sí? Aquí hay una suspensión 9-8. ¿Quién la puede ver? ¿Entre qué voz está esa suspensión 9-8? En este tiempo. Entre el bajo y la contralto. Sí, claro. Miren que para hacer la suspensión no necesariamente tengo que tener una ligadura. Aquí este sol, ¿cierto? Se mantuvo mediante el uso de este puntillo, ¿cierto? Entonces este sol está sonando acá. Entonces, entre fa y sol hay una novena que resuelve a una octava, fa y fa. Entonces aquí hay una suspensión 9-8. Entonces esto es preparación en este punto, este puntillo que suena acá, ¿cierto? Que suena acá como una corchea, es la suspensión, y este fa de acá es la resolución, ¿sí o qué? Ahora resulta que este mismo fa de acá, que es nota del acorde aquí, ¿sí ven? El fa acá es la fundamental del acorde, ¿cierto? Es un fa mayor. El fa acá es la fundamental del acorde. Esta no, es nota del acorde aquí, es la resolución de esta suspensión, pero a su vez es la preparación de la siguiente. Porque fíjense que ese fa se queda pegado mediante esta ligadura, queda sonando acá y me forma una suspensión de do a fa, hay una cuarta, ¿cierto? Hay una cuarta que resuelve a una tercera, ¿cierto? ¿Y dónde está la tercera? Acá, de do a mi hay una tercera, en la misma voz. Entonces esta es la preparación
aquí es suspensión y aquí esta es resolución. Y resulta que este mi, que es do, do, mi, sol, es nota del acorde, es la tercera de do mayor, es a su vez, ¿cierto? Es a su vez, voy a poner aquí una rayita aquí bacana, la preparación de otra suspensión. O sea, se vuelve a quedar pegado aquí, suena en este lugar y es suspensión de re a mi, hay una novena, ¿cierto? Entonces una suspensión 9 que resuelve a 8, de re a re hay una octava, ¿cierto? Entonces una suspensión 9-8, ecuación resolución. Entonces una cadena de suspensiones es una voz, se hace en una sola voz, una voz se queda, se prepara, funciona como suspensión y luego es resolución. Y esa misma resolución sería la preparación de la siguiente suspensión, que también es resolución, y esa resolución, las veces que sea, pues, normalmente eso no es muy largo, pero crea un efecto muy bacano. O sea, ya digo, no es muy largo tampoco porque pues, gastarse un recurso tan bonito y hacerlo demasiado puede ser costoso en el sentido de la monotonía, ¿no? Entonces escuchemos estas suspensiones como suenan. Voy a tocar todo el ejercicio, a ver. Voy a tocar las suspensiones otra vez. ¿Sí? Solamente donde están las suspensiones voy a tocarlo. Entonces eso es lo que conocemos como cadena de suspensiones, ¿cierto? Que es un recurso bastante interesante, ¿no? Bastante bonito, bastante interesante. A ver qué se nos sigue pasando. Recuerden que todo esto está explicado acá, pues, que todo está... Ah, bueno, aquí hay más ejemplos, simplemente. Más ejemplos de tipos de suspensiones, ¿cierto? De detalles que se tienen que evitar, ¿cierto? Ah, bueno, y en realidad aquí hay ejemplos ya es como de retardos, ¿no? Que son menos comunes en realidad. Sobre el retardo es exactamente igual que la suspensión, simplemente que la resolución es ascendente y no descendente. Ascendente y no descendente. Cadena de suspensiones, retardos, es decir, fíjense lo que dice, una suspensión, la figura de una suspensión que resuelve hacia arriba, cuando tenemos una suspensión que resuelve hacia arriba, la llamamos retardo, ¿cierto? Ejemplo 6.2a, ¿dónde está el 6.2a? Aquí está, no veo el 6.2a. 6.2a, lo veo, 6.1, 6.2, 6.18, pero nunca aparece el 6.2. Ah, bueno, arriba. Debe ser 6.11. Está muy lejos. Aquí. ¿Dónde está la suspensión? Ah, sí, aquí está en este punto, ¿cierto? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice dónde está esa de retardo? ¿Alguien lo puede ver?
Pongo más grande. Pero no son los circulitos. No, los circulitos están nombrando notas de paso, ahí son. Y además las suspensiones no son tan seguidas, no podrían ser de esa manera. Voy a tocarlo a ver si ustedes lo encuentran cuando lo escuchan, ¿cierto? ¿No? Fíjense. Compás 4. Dos, sí, compás 4, eso. Entonces tengo esto. Aquí. La armonía es si bemol, ¿cierto? Es decir, la armonía es esto, en este lugar. ¿No? Lo que pasa es que aquí hay una figuración rítmica propia de la composición, ¿cierto? Aquí la armonía es si bemol. A ver si me puedo. Si bemol, ¿cierto? En este punto. Justo acá, esta nota es la que está suspendida, ¿cierto? Ahora no tiene la ligadura, ¿no? Porque pudo haber sido esto, por ejemplo. Ah, no podía resolver hacia abajo. Entonces tiene que resolver hacia arriba. Entonces, aquí. Y ahora, por ejemplo, esto, de lo que para tocar todas las notas y que lo entendamos mejor, la suspensión sería esto. Haciendo el resumen armónico aquí. Ya si la escuchan mejor. Tengo quinto 7, el do es parte de la armonía y el do resuelve arriba hacia el re. Entonces eso es lo que consideramos como un retardo. Una nota retardada, una resolución retardada, pues más bien, un retardo, sí. Listo. Muchachos, me preocupa que no me pregunten. No sé si preocuparme o alegrarme, mejor dicho, porque si no me preguntan nada es porque lo expliqué tan bien que nadie tiene preguntas y que eso quedó clarísimo. Profe, yo tengo una pregunta ahorita con el tema de las suspensiones, o bueno, creo que también aplica para los retardos. El tiempo de la resolución, ¿cuánto debería de ser? O simplemente con tocar la nota en, no sé, en un tiempo mínimo, funcionaría ya. O hay que durar un No, tiempo específico. el tiempo de la resolución, ojo, eso es importante, el tiempo de la resolución no debería ser inferior a la suspensión. Al menos, mejor dicho, que el oído tenga el tiempo suficiente de armar el acorde completo, ¿cierto? O sea, tampoco puede ser menos de la mitad de la suspensión porque no habría tiempo de armar el acorde en la cabeza. El oído no tiene tiempo de hacer eso, más bien el cerebro, ¿cierto? Sino que la resolución tiene que dar el tiempo suficiente para que uno escuche la armonía completa, o sea, la resolución de esa disonancia. Sino que se puede confundir de pronto cuando hay suspensión ¿cómo es que es? Embellecida, con otras notas como acompañaditas, que a veces son como por colcheditas, ahorita nos hacen el ejemplo. Ah, sí, por eso sí Entonces como que es... tiene que tener en cuenta que se hace, que debe dar tiempo para que escuchemos el acorde. Okay. Aquí tenemos un sumario, ¿cierto? De las notas de figuración melódica, ¿cierto? Que son notas de paso acentuadas, notas vecinas acentuadas, anticipación, escapatorias o más bien notas vecinas incompletas, apoyatura, suspensiones y retardos, ¿cierto? Aquí hay una nota de figuración melódica adicional, ¿cierto? En este punto, que es lo que conocemos como punto pedal. Ustedes seguramente ya lo han hecho varias veces, lo han tocado en algunas obras, ¿cierto? Y muchas veces no es consciente de eso. Y es cuando una nota se mantiene, mírenla aquí en el bajo, mientras
la armonía sigue su curso por encima, ¿cierto? Bueno, o en cualquier lado. Normalmente eso es en el bajo, punto pedal, y se llama punto pedal porque viene de esa práctica que se hacía en el órgano, ¿cierto? En el órgano de las catedrales se dejaba un pedal, un bajo ahí gordo sonando mientras cambiaba la armonía. De hecho, esta es una fuga de Bach que imita más o menos esa característica. Pero a veces puede parecer que ese punto pedal esté en otra nota, ¿cierto? Que hay una nota que una voz, no el bajo, haga esa nota que se mantiene mientras las demás siguen cambiando o siguen su curso armónico normal, ¿cierto? Vamos a tocar este pedacito. Vamos otra vez aquí. Ustedes lo escuchan. Tocar varias veces porque como lo toco lento se me pierde el sonido del bajo, ¿no? Otra vez. Claro, de nuevo aquí. Entonces arriba suceden cambios armónicos. A otro acorde, qué belleza de acorde. Mientras que el bajo mantiene esa nota pedal, esa nota que no se mueve y que suena constantemente. Ok. Yo dejé aquí esto, bueno, quedó mal grabado. Ahí están evacuadas todas las notas de figuración melódica. Este texto tiene al final siempre como unos términos de revisión, como para uno chequear si tiene claro todo ese problema. Entonces ustedes van a este textico acá y empiezan a chulear y dicen, bueno, notas de figuración melódica. Non-chord tone es nota de figuración melódica, o más bien, lo que pasa es que en inglés esto es como nota no perteneciente al acorde, ¿cierto? Yo ya les había explicado que nosotros las vamos a llamar notas de figuración melódica, ¿cierto? Y cada una de nota de figuración melódica es, ¿sabemos que es la nota de paso? Sí. ¿Sabemos que es una nota de paso doble? Sí. Nota de paso cromática, también lo vimos en la clase. Nota de paso acentuada, sí. Neighbor note o bordadura, nota vecina, también. Notas vecinas acentuadas, también. Grupo de bordaduras o grupo de notas vecinas, también. Anticipaciones, también. Notas vecinas incompletas o bordaduras incompletas, también lo vimos. Escapatoria o nota escapada, que es lo mismo que nota vecina incompleta, también. Apoyatura la tenemos clara. Suspensiones las vimos con suficiencia. Suspensiones, preparación y resolución, claro. Suspensión 4-3, 7-6 la vimos, 9-8 la vimos, 2-3 y 6-5. Suspensiones embellecidas, claro. Suspensión con cambio de bajo o en cualquier parte también. Cambio bajo o parte aquí. Cadena de suspensiones, retardo y punto pedal. Es decir, que ustedes ya son unos maestros de las notas de figuración melódica. Ya todo esto está evacuado, ¿cierto? Ahora, obviamente, no está dominado. Para eso tenemos que hacer y ponernos algunos ejercicios y algunas tareas, ¿cierto? Primero, van a ir, todos tienen este texto y el que no tenga acceso a él es porque no tiene acceso a Teams. Por eso es necesario que, así no hagamos la clase por Teams, que todos tengan acceso a esa plataforma de Teams, porque acuérdense que ahí están los documentos. Incluso está también el cuadrito que les había mostrado la clase pasada, ¿cierto? Ahí está también y se llama... yo lo veo aquí. Eso está ahí también, ¿no? Yo miro...
Me aseguro de que sí esté, porque después quedó como un cuero si no. Pero yo creo que sí. Pucha. Listo. Ah, no, estoy compartiendo toda mi pantalla aquí, está bien. Sí, miren aquí. Referencias. Y aquí en estos tiene que estar. Va, Ciclo popular. Pues no, vea que no quedó. No, pues fíjense que no estaba. Lo voy a subir aquí adicionalmente porque no estaba. Ah, no, parece que faltaban cosas por cargar. Esto es que vos. Pero aquí raro. Aquí está, fíjense, donde dice notas de figuración melódica, ¿sí ves? Aquí está el cuadrito del que les hablaba. Pero ahí lo están viendo, ¿no? Pero yo no, No, pues yo estaba viendo la misma página en la que estaba ahorita, no sé si los compañeros sí la verían. Antico y otra vez, ya. Sí, en Meet, aquí está, en Teams, ya. Y aquí se llama notas de figuración melódica y está en todos los archivos, aquí en esta lista de archivos PDF que abajo se llama notas de figuración melódica para que lo tengan en cuenta. Listo. Por eso es necesario que los que no tienen acceso a eso lo hagan urgentemente. Entonces luego, para la tarea que ustedes tienen para el miércoles, van a esta carpeta que se llama Roy Francolí Harmony in Context, ¿cierto? Y van a utilizar estos dos textos. Uno, Francolí Harmony in Context, ¿cierto? Que es este, que hay aquí arriba, y es el que estoy viendo en la clase. En la página... Aquí. Esta es la página 208 del libro, 229 del PDF. Voy a escribirles aquí en el chat, ¿cierto? Entonces, muy bien, del texto Harmony in Context, lo que conocemos, hacemos desde página 200, ¿qué? Dije yo, 229 del libro, que viene a ser, no sé cuál es la del PDF, página 9 del texto, no sé cuál será la del PDF, el texto hasta 1, 2, 3, 4, hasta la página 233. Eso es una. Eso se llama, esto es todo lo que conocemos como worksheet, ¿cierto? El capitulito es al final del capítulo 6. O sea, es... worksheet del capítulo 6, desde la página 229 hasta la 233. Y miren que hay otro texto allí en Teams que se llama, que es del mismo libro de Harmony in Context, y se llama Antología
workbook y antología. Entonces ustedes aquí también van al capítulo 6. Esto es en la página 65 parece. Pero no era 65 del PDF, sí. Ah, yo allí me equivoqué, no era del... A ver si sí. No, del PDF es la página 65 del libro aquí. Aquí está, capítulo... No, me tico que estoy presentando lo que no es. Volver a unirse. Aquí vamos a compartir pantalla. Es esta, ¿cierto? Ese es el workbook. Entonces ahí hay otros ejercicios también para analizar, identificar notas de figuración melódica. O sea, capítulo 6 del workbook. Entonces hacemos y del workbook también. Hacemos todo el capítulo 6. Entonces esas son las dos cositas, no es mucho tampoco, o sea, lo que pasa es que esto está muy espaciado, tiene notas muy grandes, hay unas actividades ahí, pero sí es necesario que lo realicen todo para que dejemos esto bien entendido, ¿cierto? Yo ya voy a revisar esta tarea, le vamos a dar un valor dentro de la evaluación a las tareas, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer para entender este tema? Fíjense, este tema se trata también en otros textos que están ahí en el Teams, en la carpeta de Teams, por ejemplo, esta armonía de Walter Piston. Acuérdense que esta armonía de Walter Piston es muy bueno, pero tiene una terminología que no es muy actual. Entonces tenemos que acomodar la terminología a lo que a la terminología que hemos visto. Para eso el cuadrito que yo les hice de la terminología, las abreviaturas y los nombres que le da Francolí en el texto. Francolí, que es una terminología un poco más actual, y en el texto de Walter Piston. Entonces aquí pueden ir al ritmo, al capítulo, perdón, al capítulo, ¿qué es esto? Aquí, que está en español. Esto es Notas extrañas a la armonía, capítulo 8, ¿cierto? Entonces ahí este tema también se trata en español. Pueden tratarlo también en otro texto si quieren. Entonces puede ser, voy a poner aquí revisar temas, tema de otros textos, ¿cierto? Aquí les pongo los textos. Piston, el que quiera, pues, el que sea buen estudiante, ¿no? Ahí lo pise. Piston es capítulo 8, ¿cierto? Capítulo 8. Otro lugar donde está ese texto ese tema es aquí, donde dice Clendening West. Esto es teoría musical y análisis. A ver si me descarga bien, porque esto es un poquito grande. A ver si lo tengo en el computador, no sé qué. Entonces lo pueden ver ahí. No sé cuál es el capítulo aquí. Las maneras, ponemos Clendening West. Del libro de este señor. También lo pueden revisar, bueno, no sé exactamente. Dinin. Ahí también está en ese tema. ¿Dónde más está el tema? Ese tema también se trata en... No, dejémoslo ahí, ¿cierto? Por si los quieren ver en otros libros, ya saben en qué otros textos, qué otros libros están, ¿cierto? El de Clendening está también en inglés. El único que hay en español ahí es el de Piston. Pero ojo que tenemos que tener en cuenta que hay que actualizar como la terminología con la
nos entendemos para pisto. Listo. Ok. Bueno, muchachos. Nos vemos. No, un momentico. Bueno, muchachos, no. Digo que tengo que una cosa muy importante y es el llamado a lista. Que nos va olvidando y veo que no hay como mucha gente. Profe, Señor. una pregunta. Entonces, bueno, en mi caso fue que el Teams pues no me dejan de ingresar porque dice que no tengo acceso, pues porque no tengo una licencia o algo así. Entonces tendría que hablar con Lina Parra, ¿viste? Liliana Parra, ahí les puse el correo en el chat. Ah, listo, gracias. Listo. Ahora el correo del chat. Entonces, miremos aquí quién. Ahí no encuentro, ahí no está el correo. Ay, pero por Dios. ¿Cómo que no lo estoy viendo acá en el chat, Miguel? Profe, no, yo Liliana, no, entonces no me llegó. a las 8:44 está enviado el mensaje, ¿cierto? ¿Quién No, más no pues lo no lo ve? veo. Yo no O lo sea, veo. levante la mano el que sí ve el correo que les puse. Ah, todos lo ven, yo. Liliana.parra, ese es el correo. liliana.parra@uda.edu.co. Listo. Sí. liliana.parra@uda.edu.co. Ahí está, gracias. Entonces está. Luisa Vivas, no vino. No, esta no es, un momentico. No. Cristian Andrés Herrera. No está Cristian. Bien. Claudia Patricia. Por ahí la vi un momentico, pero no. Como que entró como para despistar al enemigo y se volvió a salir. Bueno. Alejandro Beltrán. Sí, aquí estoy, profe. Prendió la cámara para que no le pusieran la falta. John Fernando Cardona. Profe, sí, aquí estoy. Le dio por aparecer, pero faltó el miércoles. Cristian Camilo Castaño. No está. Entonces ya dos faltas las primeras clases. Santiago Escobar. Sí, profe, yo. Santiago sí estaba, sí. Miguel Ángel Gutiérrez. La profe. Juan Pablo Holguín. Presente, profe. Prendió la cámara para la falta. Juan David Hurtado. Yo, profe. Ya llegó. Arnold Steven, por ahí estaba. Acá, sí, A verlo. acá estoy. Ahí estaba. William David Mejía. No vino. Johan Smith. Yes. A verlo. Acá. Johan. Y Andrés David Usquiano. Ese sí vino, ¿no? Aquí. A verlo. Ah, sí vino. Ah, Muy bien, muchachos. Nos vemos entonces el miércoles. Por favor, juiciosos con la tarea. Imprimen ese material y la hacen y en la universidad la revisamos, ¿no? O lo Profe, se pueden- puede quedar un momento. No, ¿Cómo? bueno, hable. ¿Se puede quedar Que si qué? se puede quedar un momentico para hablar una cosita. Sí, señor, claro. Chao, muchachos, nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Profe, hola. Sí, no.